Buenos días, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Voy a ir compartiendo el material y vamos a comenzar. Solo un minuto. Bueno, tocamos temas la clase pasada como adelanto, atraso, ¿no? Eh, funciones en fase. Y ahora vamos a ver un circuito determinado. Un circuito, un circuito determinado que es un circuito resistivo puro, ¿no? La tensión en el circuito es de esta forma sinusoidal. U, U máximo seno de omega t. Ya sabemos que ese U máximo puede ser mostrado como U, como raíz de 2 U eficaz, ¿no? URMS. Pero nos dan de esta manera, ¿correcto? Insisto, el circuito es resistivo puro. Entonces, nosotros sabemos la ley de Ohm. La ley de Ohm se da para cualquier circunstancia, no solo DC, sino también AC. Entonces, la tensión es U igual I por R, ¿no? Tensión es igual a corriente por resistencia. Entonces, la corriente será tensión entre la resistencia, lo cual será un máximo entre R seno de omega t. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, hasta ahí no hemos hecho gran cosa. Lo que sí vamos a establecer que I máximo va a ser un máximo entre R. Por lo tanto, la corriente en el tiempo es I máximo seno de omega. ¿Correcto? Ujú. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes ven de estas dos ondas sinusoidales? ¿Están en fase? ¿No lo están? ¿Tienen algún desfase? ¿Alguna cosa ven en estas dos ondas sinusoidales? Bueno, son ondas en fase, no hay un desfase de ángulo entre ellas, ¿no? Las ondas de tensión y corriente están en fase en un circuito resistivo puro. Digamos que la onda de tensión, ¿están viendo lo que estoy presentando? Sí, profesor, buen día. Sí, porque bueno, alguien me manda por privado que no cambie de día, pues entonces no, por favor no manden mensajes por privado, ¿correcto? Bueno, entonces si se está viendo, que también podría ser un problema de la conexión de internet del compañero que escribió en privado, pero bueno, si se está viendo, tenemos la tensión y la corriente tienen la misma forma. No hay desfase entre ellas. Claro, evidentemente la magnitud de una es superior a la de otra, pero no hay desfase, ¿correcto? Bueno, continuamos. La potencia del circuito resistivo puro. Bueno, no me falló la animación. Potencia es tensión por corriente. Entonces tendré un máximo seno omega t por I máximo seno omega t. Será un máximo y máximo seno omega t al cuadrado. Y esa forma de seno omega t al cuadrado es 1 menos coseno de 2 omega t entre 2, ¿no? También podríamos reemplazar el, el I máximo por la ley de Ohm, un máximo entre R, lo cual nos saldría un máximo al cuadrado entre 2R, o también nos saldría I máximo al cuadrado por R entre 2, ¿correcto? Pero el detalle es el siguiente. El detalle es la forma, ¿qué nos va a salir acá? Por ejemplo, ustedes saben que el coseno está entre -1 y 1.
Si el valor del coseno fuera -1, menos con menos da más y tendríamos 1 más 1, 2. 2 entre 2 es 1. Si el valor del coseno fuera justamente 0, 1 menos 0 es 1 entre 2, un medio. Si el valor del coseno fuera 1, 1 menos 1 es 0, entre 2, 0, ¿no? Lo que quiero decir es que no importa el valor del coseno, igual la función se va a mantener positiva, ¿correcto? ¿Correcto hasta ahí? ¿Correcto todos? Y esto es, guarda lógica debido a que la potencia, la resistencia siempre disipa potencia, ¿correcto? De los conceptos que habíamos visto en DC, la resistencia siempre disipa potencia. Por lo tanto, esa gráfica guarda bastante lógica, ¿correcto? Pero bueno, no son los únicos elementos que tenemos. Entonces, tenemos otros elementos. Acá ustedes están viendo la diapositiva. Circuitos resistivos, capacitivos e inductivos puros. Entonces, tenemos también circuitos capacitivos. Vamos a verlos. Digamos que tenemos esto. Tenemos tensión y un condensador conectado y una corriente. Y la tensión sigue siendo U máximo seno de omega t. Tenemos una relación entre carga, capacitancia y tensión. Tenemos la capacitancia es carga entre tensión, por lo tanto la carga es capacitancia por tensión. Seguramente lo han visto en física. Y bueno, la corriente es la derivada de la carga, ¿no? Respecto al tiempo. Entonces, debemos hacer C derivada de U. Pero U depende del argumento del seno es omega t, no es solo t. Entonces debe ser no solo es derivar la función seno para coseno, sino también derivar el argumento, que nos daría un omega, ¿no? Entonces la corriente será un máximo C omega coseno de omega t. ¿Correcto? Lo cual nos mostrará que hay desfase o no hay desfase. ¿Tenemos desfase? No hay. ¿Están seguros que no hay desfase? Ojo, seno y coseno. Acuérdense que cuando el argumento del seno es 0, el argumento del seno es 0, el seno es 0, pero cuando el argumento del coseno es 0, la función es 1, ¿correcto? Entonces sí hay desfase. No podemos estar comparando seno y coseno. Tendríamos que transformar el coseno a seno para poder hacer una comparación, ¿correcto? Entonces, ahora sí, hemos transformado el coseno a seno, seno de omega t más pi medios, ¿no? Bueno, lo pudimos haber representado con 90, pero bueno, la realidad lo que se debe poner acá es el ángulo en radianes. ¿Correcto? Entonces, bueno, este término, un máximo C omega, le vamos a llamar I máximo para tener la corriente como un máximo seno omega t más pi medios. Entonces, ¿hay desfase o no hay desfase? Y ya, obviamente hay desfase, ya lo están respondiendo. Pero justamente ese es el punto que quería llegar. ¿La corriente está atrasada o adelantada respecto de la tensión? Omar dice que está atrasada. ¿Será cierto eso o no será cierto eso? A ver, pregunto. Omar dice que la corriente está atrasada
respecto a la tensión. ¿Será cierto eso? Vamos a ver. U de T es igual U máximo seno omega T. Entonces, esta función, ¿dónde comienza, por decirlo de un modo? Como habíamos hecho la anterior vez, ¿no? ¿Se acuerdan? El seno, tenemos así, seno de 0 es igual a 0. Entonces, si el argumento es 0, la función es 0. ¿Correcto? Omar, ¿sigues creyendo que la corriente está trazada? ¿O no? Bueno, vamos a ver. I de T va a ser igual I máximo más 90, ya para hacerlo más tranquilo. Entonces, la función va a dar como resultado 0 cuando el argumento sea 0. Entonces, para que el argumento sea 0, omega t más 90 debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, omega t va a ser igual a menos 90. ¿Correcto, Omar? ¿Correcto, compañeros? ¿Sí? Entonces, I de t es I máximo por seno omega t más 90. Para que el seno sea 0, el argumento debe ser 0. Por lo tanto, omega t más 90 debe ser igual a 0, omega t igual menos 90. Entonces, ¿dónde ha comenzado esa gráfica? A ver, Omar y compañeros. Vean, la gráfica del seno comienza exactamente en el punto 0, ¿correcto? ¿Ya? Mientras que la gráfica de la corriente, ¿dónde comienza? En menos 90. ¿Correcto, Mar? ¿Correcto, compañeros? Entonces, ¿cuál está adelantada respecto de cuál? La corriente, ¿cómo está? ¿Está adelantada, está atrasada o está en fase? A ver, Omar, tú que respondiste antes. ¿La corriente cómo está? ¿Está adelantada, atrasada o está en fase? Adelantada, ¿cierto? ¿Todos se han dado cuenta que la corriente está adelantada respecto a la tensión? Porque digamos que comenzó antes. Digamos, si la tensión comienza en el año 0, la corriente comienza en el año menos 90, ¿correcto? A ver, ¿el resto se ha dado cuenta que la corriente está adelantada respecto a la tensión? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Es un concepto que lo vimos la clase pasada, pero yo sé que es un concepto que así nomás no es tan simple de asimilar, por eso es que lo estoy reiterando. Bueno, entonces tenemos acá que un máximo C omega lo hemos llamado I máximo. O sea, el coeficiente con el cual se multiplica el seno lo hemos llamado I máximo. Por lo tanto,
Tenemos tensión y corriente. Entonces, vean, si reordenamos un poco, tensión va a ser corriente por un factor. Acuérdense que acá era un máximo por C omega. Si ese C omega pasa dividiendo, será un máximo igual y máximo por 1 entre C omega. ¿Y a qué les hace recordar eso? A Fa2. Ah, ¿a qué te hace recordar? Bueno, si no me acuerdo es algo de Fa2. Algo así. ¿Te hace recordar a alguna ley de Ohm? Tensión es corriente por alguna cosa, ¿cierto? La ley de Ohm sería tensión es igual a corriente por resistencia. Entonces esto acá es una especie de resistencia, ¿no? Entonces se le va a llamar XC a 1 entre omega C y el omega es 2 pi F. Y justamente ese XC se llama reactancia capacitiva, que es la resistencia de corriente alterna del condensador dependiente de la frecuencia de la capacitancia, ¿correcto? Entonces, en la realidad lo que les hace recordar es una ley de Ohm. Es tensión igual a corriente por alguna cosa. Entonces, tensión es igual a corriente por resistencia. ¿Correcto? ¿Correcto todos? ¿Sí? Vamos a ver cómo sería la potencia, ¿no? Pero para trabajar esto, mejor nos conviene trabajarlo con los elementos como seno y coseno, no necesariamente hacer la transformación del coseno a seno, ¿no? A seno de omega t más pi menos. Entonces, tenemos esto acá, los términos o los coeficientes los estamos poniendo aquí, un máximo y máximo. Seno de omega, coseno de omega, esta multiplicación da seno de 2 omega t entre 2, ¿no? El 2 lo ponemos acá afuera y podríamos hacer, bueno, modificar por ley de Ohm, ¿no? Tendríamos tensión es corriente por reactancia en este caso, ¿no? Entonces tendríamos corriente al cuadrado por reactancia capacitiva entre 2, o en vez de corriente poner tensión máxima entre reactancia capacitiva. Entonces acá tendríamos tensión máxima al cuadrado entre 2 por reactancia capacitiva. Independientemente cuál hayamos hecho o cuál hayamos usado, justamente lo de la gráfica nos va a mostrar lo siguiente, que hay una alternancia, no es que siempre va a salir positivo, ¿no? Como es un seno, el seno va a ser positivo en un semiperiodo, negativo en el siguiente, sucesivamente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pero inicia con un valor positivo, lo que quiere decir que al principio el condensador está consumiendo potencia, ¿no? En este caso de la fuente, o está cargándose, y de ahí el condensador es quien aporta potencia o se está descargando, por decirlo de un modo, ¿no? La analogía respecto de lo que vieron en física 3. Entonces el comportamiento del condensador es primero eh, disipa potencia, después aporta potencia, disipa, aporta, o consume energía, aporta energía, consume energía, aporta energía. ¿Correcto? ¿Correcto todos? ¿Sí? Bueno, y vamos a ver el último elemento, que es la inductancia o inductor, que de hecho también lo han visto en física 3, ¿correcto? Entonces la tensión es un máximo seno de omega t. ¿Cómo relacionamos tensión y corriente? Ustedes se acordarán de esta relación. Tensión es inductancia, ¿no?
por la derivada de corriente respecto del tiempo. Entonces tendremos que hacer una integración. Integración rápida, ¿no? Y justamente nos queda que la corriente es menos un máximo entre omega L coseno de omega T. De nuevo, sería un error decir que esto está en fase. Primero porque no podemos comparar coseno y seno. Y segundo que el menos ya está hablando que de por sí hay un desfase, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un pequeño acomodo, transformar esto, y este menos coseno omega t nos está saliendo que la corriente es un máximo entre omega L, seno de omega t menos pi medios. Entonces, viendo esto de acá, ¿cómo es la corriente respecto de la tensión? ¿Está adelantada? ¿Está atrasada? Atrasada. Pero como sé que por ahí debe haber aún alguna duda, igual lo voy a desarrollar, solo que en este caso es un poco diferente al anterior, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Lo voy a mostrar. Tenemos esto, ¿cierto? Tensión es un máximo seno omega t. Entonces, el argumento 0 es para la función c, ¿no? Entonces, tenemos corriente y máximo. Claro, este es un máximo entre omega L y máximo. Y máximo seno de omega t menos pi medios o menos 90. Entonces, el argumento, ¿no? Igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que omega t es igual a más 90, ¿correcto? Entonces, digamos que comenzó después, ¿no? Esta ha comenzado, digamos, en el origen y esta ha comenzado 90 después, ¿correcto? Entonces, si ha comenzado después, está atrasada. Y justamente tenemos esto. Tenemos esto, vean. La, la onda roja es la tensión, ¿no? Y en la realidad, justamente, bueno, acá el punteado debió llegar hasta acá. Digamos, de acá realmente es que está comenzando en el punto 90, ¿no? Todo este tramo también ha debido estar punteado. Entonces ha comenzado en el punto 90 y como ha comenzado 90 después, decimos que está atrasado. ¿Correcto, correcto todos? ¿Sí? Bueno, y el otro concepto que es importante ver es justamente esta relación. Corriente es igual a un máximo entre omega L seno omega T menos pi medios. Un máximo entre omega L lo voy a llamar I máximo, ¿no? Entonces, un máximo entre omega L es I máximo o un máximo es igual a I máximo por omega L, ¿no? Y esto sería una ley de Ohm para inductores, porque sería tensión igual a corriente por algo. Ese algo se le va a llamar reactancia inductiva. XL es reactancia inductiva, que es omega L, que es 2pi FL. Vemos dependencia de la frecuencia, al igual que en la reactancia capacitiva. Y esa reactancia inductiva es la resistencia de corriente alterna de la inductancia dependiente de la frecuencia del coeficiente de autoinductancia E, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto esto. Y justamente vamos a ver de nuevo la parte de potencia. Acá no he hecho bien la animación. Partiríamos exactamente igual que el otro, ¿no? Pero no poniendo la corriente como seno, sino dejándola como seno. Entonces ya tenemos un signo negativo, menos U máximo y máximo seno omega de 2 omega t entre 2, ¿no? Y tenemos esta expresión que es idéntica a la del condensador, pero con signo menos. Quiere decir que comienza con una potencia negativa y potencia positiva, potencia negativa, potencia positiva. Quiere decir
que entrega potencia, disipa potencia, entrega potencia, disipa potencia. Es decir, entrega energía, consume energía. Entrega energía, consume energía. Y vemos que la situación es inversa al condensado. ¿Correcto? Eso es parte de lo que se nos explicó en física. ¿Correcto hasta ahí? ¿Correcto todos? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, lo que debemos ver es, vamos a ir a un tema que lo vamos a trabajar de ahora hasta el final, es el tema de números complejos, ¿no? Y vamos a ver, números complejos y concepto del fasor. Esto nos va a ayudar a enfocar lo que es tensión alterna, corriente alterna, porque no lo vamos a trabajar como una sinusoide, pero vamos a ir viendo algunos conceptos. El número complejo permite representar la naturaleza de la corriente alterna, ¿no? Entonces, el número complejo es una parte real, una parte imaginaria, como ustedes recordarán, de sus conocimientos de matemática. Cuando ustedes han comenzado la universidad, seguramente han tenido un curso donde veían el tema de números complejos, ¿no? Y un número complejo, digamos, un número complejo es A más IB, ¿cierto? Por dar un ejemplo. O un número complejo es A menos IB, ¿cierto? Algo así es lo que han visto ustedes, ¿correcto? ¿Sí? Pero como I está destinado a corriente en electricidad, nosotros no le ponemos I, sino el número complejo para nosotros es J, ¿correcto? Y bueno, el A representa la parte real y el B la parte imaginaria. Si es A más JB, quiere decir que la parte imaginaria es positiva. Si es A menos JB, la parte imaginaria es negativa. ¿Correcto? ¿Y qué cosa es A más JB respecto de A menos JB o viceversa? ¿Hay alguna relación entre estos? ¿Se acuerdan? Son conjugados, ¿no? Si yo tengo A más JB, el conjugado es A menos JB. ¿Correcto? ¿De eso se acuerdan? Si no se acuerdan, yo tengo una separata que estoy presentando aquí. Está disponible entre los archivos de la clase 4, que vemos propiedades trigonométricas y números complejos, ¿no? Donde se da explicaciones para que ustedes recuerden multiplicación, división de números complejos. Y bueno, me afané, le puse algo de derivadas y también le puse integrales, ¿correcto? Entonces ustedes pueden revisar, sobre todo recordar un poco de trigonometría y de ahí ver el tema de números complejos, ¿correcto? Bueno, continuamos. Entonces tenemos acá el número complejo y la definición sería que tenemos digamos, un módulo R, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, sería en la realidad de un triángulo rectángulo, entonces aplicamos Pitágoras. Y phi, justamente tangente de phi va a ser B entre A. Por eso phi es el arco cuya tangente es B entre A. ¿Correcto? Bueno, y el ángulo se define que debe estar entre menos 180, menos pi medios, menos pi que diga A más pi. Amplitud es un valor eficaz. Dirección, tenemos el ángulo, ¿no? Sentido, si el ángulo es antihorario, es positivo, si el ángulo es horario, es negativo. Esto es tal cual el tema que ustedes han visto en el colegio, que era círculo trigonométrico. ¿Correcto? ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí?
Bueno, series de Euler. Las funciones seno y coseno se representan mediante las series de Euler. Tenemos e a la j teta, tenemos el ángulo teta y la magnitud es 1, ¿no? Esta parte es coseno, esta parte es seno, ¿no? Entonces tenemos coseno de teta es 1 menos teta al cuadrado entre 2 factorial sucesivamente. Algo parecido tenemos para el coseno. Y e a la j teta es coseno de teta más j seno de teta, ¿no? Entonces, digamos que este término, coseno de teta es la parte real y seno de teta es la parte que está asociada al eje imaginario, ¿correcto? Simplemente es un recordar, de hecho que ustedes ya sabían esto. Y bueno, vamos a aprovechar ese concepto. Cualquier número complejo de módulo Z puede ser definido de esta manera. Se le está poniendo una flechita para indicar un carácter vectorial del número complejo, ¿correcto? Z, digamos vector Z o número complejo Z, es un módulo e a la j, ¿no? Entonces tenemos Z como módulo y la parte real va a ser Z coseno del ángulo, bueno, acá le puse phi, y la parte imaginaria va a ser Z seno de phi, ¿no? Entonces justamente tenemos esto. El número complejo Z es un módulo y tiene asociado su ángulo, ¿no? Se puede, a partir de la transformación de Euler, podemos definirlo como Z, el número complejo Z es módulo Z, coseno de ángulo más J, Z, seno de ángulo, o simplemente decir que es su módulo Z y el ángulo. En vez de poner E a la J, teta ponemos este símbolo que es un símbolo de ángulo, teta. ¿Correcto? En base a eso sería lo que trabajaríamos desde ahora a prácticamente final del ciclo, ¿no? Y bueno, vamos a ver un concepto que es fasor, sea una tensión o corriente representada en el dominio del tiempo. De esta manera, U de t es raíz de 2 por tensión eficaz por coseno omega t más phi. La representación fasorial será la siguiente. El fasor o el vector U va a ser el valor eficaz y justamente el ángulo que tenemos es el ángulo del desfase. Obviamente también podemos hacer esta representación partiendo de la función seno. Mayormente lo vamos a hacer partiendo de la función seno, ¿no? Pero bueno, la definición viene a partir de la función coseno, porque en la serie de Euler tenemos coseno de algo más j seno de ángulo. Entonces el coseno realmente representa la parte real. Y una fuente es un valor real, ¿correcto? Entonces, pero bueno, para el curso podemos hacer la representación del fasor directamente del seno o del coseno. No vamos a tener mayor inconveniente, aunque realmente se representa a partir del coseno. Bueno, entonces un ejemplo. Se tiene la siguiente onda sinusoidal y se le solicita indicar la forma fasorial correspondiente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Primero, debemos hallar el valor eficaz, ¿no? Porque este valor que está acá, 1.061, es el valor máximo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces tenemos que hallar el valor eficaz. Este menos 55 es justamente el ángulo que va a ser usado en el fasor. Y sería bueno también saber cuál es la frecuencia, ¿no? Tenemos 250 pi es omega y ahí podremos despejar eso. Bueno, vamos a hacer todo eso. Digamos, el I eficaz, el IRMS, el que se usa en el fasor, es siempre el término RMS o eficaz. Va a ser el I máximo entre raíz de 2, ¿no? Entonces, esto es 0.75 amperios eficaces. El ángulo es justamente este, con signo, ¿no? En este caso sería menos 55. Y acuérdense que la función es omega t más de fase o menos de fase, ¿no? Omega t, por lo tanto, omega es 250 pi.
Y la frecuencia va a ser omega entre 2pi. Entonces 250pi entre 2pi nos da 125 hercios. Entonces esa es la frecuencia de esta función sinusoidal. La representación, vamos a hacerla en forma cartesiana o binomial, ¿no? Será el fasor I es el valor eficaz, coseno del ángulo más J, el valor eficaz, seno del ángulo, ¿no? Sabemos que coseno de menos alfa es coseno de alfa, ¿no? Justamente esto está en el cuarto cuadrante, el menos haría verlo con ángulo en sentido horario, pero en el cuarto cuadrante el coseno es positivo, ¿no? Porque es la parte real, por eso el resultado es positivo. Acá, este ángulo evidentemente también estamos en el cuarto cuadrante, pero ahí el seno es negativo porque la parte, el eje el eje Y sería negativo, ¿no? Entonces sería 0.43 menos J 0.61. ¿Correcto hasta ahí? Y bueno, ¿cómo lo representamos a través del eje real y eje imaginario? Bueno, en el eje real estamos en 0.43, en el eje imaginario estamos en menos 0.61 y donde se intersectan es el valor complejo. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Ujú. Bueno, vamos a hacer una representación polar. La representación polar es el valor eficaz y el ángulo. El valor eficaz ya habíamos visto que es 0.75 y el ángulo. A ver, Christopher está preguntando, ¿y cómo se eliminó el T? No he eliminado T, sino que en la representación polar no se usa el T, ¿correcto? Simplemente es el ángulo del desfase. ¿Correcto, Christopher? ¿Correcto, Christopher? ¿Esa era tu pregunta? Sí. Perfecto. Entonces, la representación que más vamos a usar es la polar o fasorial, que es el fasor corriente o el vector corriente es el valor eficaz y el desfase, ¿correcto? Pero si hacemos esta representación, acá tenemos el módulo o la magnitud, que es 0.75, y el ángulo al ser menos 55 está en una representación en sentido horario. ¿Hasta ahí está todo bien? ¿Sí? Bueno, y acá hay un ejercicio que va a ser más para ustedes en la casa, que se nos pide hallar la frecuencia, indicar el valor máximo de tensión de corriente, el valor eficaz de tensión y corriente, ¿no? Digamos para esta función. Entonces, vamos a hacer la primera juntos. El resto, en todo caso, quedará para ustedes. La primera función va a ser, bueno, I de t es igual a 10. Bueno, acá no me queda otra forma de ponerlo así. Raíz de 2 por seno de 120 pi t. 120 por pi por t más 25 grados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor eficaz de la corriente? ¿Y cuál es el valor máximo de la corriente? ¿Cuál sería el valor eficaz?
Acuérdense que 10 raíz de 2, como dice el compañero, es el valor max, ¿no? Y el valor eficaz, ¿cuánto sería? El valor eficaz sería 10, ¿correcto? Porque 10 raíz de 2 es el término que está multiplicando al seno. 10 raíz de 2 es el valor máximo. Y la otra forma de representarlo es valor eficaz por raíz de 2. Entonces, 10 es el valor eficaz. Y 10 raíz de 2 es el valor máximo. ¿Cuánto sería el ángulo? ¿Cuánto sería el ángulo? El ángulo es 25 grados, ¿correcto? Le voy a poner el más, pero se entiende que si no lo pongo me refiero a más. ¿Cuánto es omega? Omega será 120 por pi, ¿correcto? Porque es omega t. Y acá tenemos 120 pi t. Entonces, omega es 120 pi. La frecuencia es omega entre 2 pi, ¿correcto? Entonces, si reemplazo, tengo 120 por pi entre 2 por pi. Acá le voy a poner el por. Entonces, ¿qué tengo? Mi frecuencia es 60 hercios, ¿correcto? Mi corriente siempre tengo que indicar unidades, amperios, amperios. ¿Correcto hasta ahí? ¿Se entendió? Y el fasor corriente, no tengo forma de poner la flechita, entonces el fasor corriente va a ser el I eficaz, ángulo, en este caso 25, ¿no? Entonces representándolo va a ser, el valor eficaz es 10 con ángulo de más 25 o 25 simplemente. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la representación de, los análisis, lo que nos han pedido en términos de corriente máxima, corriente eficaz. Hemos hallado inclusive la frecuencia de esa forma sinusoidal y también hemos hecho la representación fasorial, que es el fasor corriente es el valor eficaz con el ángulo y el ángulo corresponde al ángulo del desfase, ¿correcto? Entonces, esto mismo ustedes lo podrán hacer con cualquiera de las otras formas de ON, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un concepto que es de ley de Ohm generalizada y, eh, y después de eso y un ejemplo haremos el intermedio. Tenemos algo que se llama ley de Ohm generalizada. Al reemplazar la impedancia Z se obtiene la ley de Ohm, ¿no? Entonces tenemos la corriente es tensión entre impedancia. La realidad es fasor corriente es fasor tensión entre impedancia. Y los fasores, tanto de corriente como de tensión, son valores eficaces, no son valores máximos, ¿correcto? Entonces son tensión, fasor tensión es fasor corriente por Z. Entonces, ¿cómo es la multiplicación de dos números complejos? ¿Se acuerdan? Si lo representamos fasorialmente así, ¿cómo sería la multiplicación de dos números complejos? Por ejemplo, este número complejo que es corriente con ángulo y este número complejo que es Z, que es su módulo de impedancia con ángulo. ¿Cómo sería la multiplicación de estos dos números complejos? ¿Cómo se hace para multiplicar dos números complejos? ¿Se acuerdan? Entonces, para multiplicar dos números complejos, lo más fácil es tomar la notación polar.
Porque ahí la multiplicación será, si los tenemos en notación polar, será multiplicar los módulos y sumar los ángulos. Entonces, justamente acá tenemos en la separata, si es que no se acuerdan, pueden ver, si los números están escritos con notación polar, entonces tenemos m por n, que es módulo m con el ángulo teta 1 por módulo n con el ángulo teta 2. Entonces será la multiplicación de los módulos, m por n, y la suma de los ángulos. Cosa que es bastante más compleja si lo hacemos en la forma binomial, ¿no? O cartesiana. Ahí sí se complica cómo operar esto. Después, la división de dos números complejos se hace, si lo tenemos en notación polar, dividimos sus módulos y al ángulo del dividendo se le resta el ángulo del divisor, ¿correcto? Obviamente, si lo tuviéramos en notación cartesiana, se hace un poco más difícil, porque va a haber que multiplicar por el conjugado, ¿correcto? Entonces, la recomendación es trabajar en números, ¿cómo se llama? Notación polar. Ya en un rato lo vamos a ver con la calculadora, ¿correcto? Pero bueno, volvemos acá. Entonces ya nos hemos acordado, tenemos, si este fuera el caso, multiplicamos los módulos y los ángulos los sumamos para una multiplicación, los que nos permite tener esto. En el caso del módulo de tensión, el módulo de tensión va a ser igual a la multiplicación del módulo de corriente por el módulo de la impedancia. Y en el caso del ángulo, el ángulo de la tensión va a ser igual a la suma del ángulo de la corriente más el ángulo de la impedancia. ¿Correcto? ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? ¿Eso se entendió? Antes de pasar al ejemplo, en todo caso voy a volver a justamente esto que hicimos antes, el concepto fasor. Y bueno, eh, voy a tratar de hacerlo acá. Solo un segundito. Solo un segundito. A ver acá. Tengo acá un pequeño problema con la calculadora. A ver, solo un instante. A ver, ahorita abre. Entonces vamos a verlo. Acá lo que hago es, no voy a llamar HP Prime. Mm, Ya, tenemos acá la calculadora. Felizmente soy administrador de esta computadora en la universidad, así que no hubo mayor problema. Y bueno, ¿cómo hacemos? Lo primero, Shift, la letra K, y obviamente ahora sí ya entendemos el cuidado que hay que tener con el ángulo. Vamos a poner el ángulo en grados, ¿correcto? No. Vamos a usar el ángulo en grados y seteamos estos parámetros, ¿no? Entonces, ponemos Escape, ya salimos. Y bueno, vamos a poner este número. 0.75 y el ángulo, vean la tecla donde está el por, ahí abajo tiene una notación de ángulo, ¿correcto? Entonces hacemos Shift y la letra del por y está el ángulo.
ponemos 55 y le damos apretamos la tecla de símbolo, ¿no? Y ahí tenemos el ángulo en el número en representación polar. Lo queremos en notación cartesiana. Entonces, ¿cómo hacemos? La notación cartesiana es esta. Bueno, nosotros podemos hacer shift y de nuevo el signo de por, y ahora lo estamos transformando directamente de polar a cartesiano, ¿no? Vean, 0.4301, ¿no? Y la parte imaginaria menos 0.6143, claro, obviamente me está dando más dígitos, ¿no? ¿no? Entonces, el número yo puedo tener con shift y, y el ángulo, ¿no? Shift y la letra por, tengo la representación en polar y la puedo transformar a cartesiano, ¿no? Ahora, ¿cómo yo hubiera puesto el número partiendo de la notación cartesiana? 0.43 menos el i. Tenemos que poner la letra i. Si ustedes ven, la letra i está aquí. Acá tenemos un i donde está la tecla de 2. El i está en azul, entonces ponemos shift 2. Tenemos el i. Y sería en la realidad i por. Entonces le ponemos un por 0.61. Y acá tenemos en representación cartesiana. Lo queremos transformar a polar, de nuevo shift y la letra por, y ya lo tenemos en representación polar, ¿no? Claro, 0.74632, pues es 0.75, ¿no? Entonces ha habido un pequeño problema aquí de truncamiento, pero les estoy mostrando cómo poder trabajar de notación polar a cartesiana y de notación cartesiana a polar. Entonces es necesario que ustedes practiquen esto con su HP Prime para poder tener mayor destreza en usarlo. Igual, durante las clases siempre vamos a ir trabajando esto. Bueno, se nos plantea este ejemplo. Esto lo resolvemos y ahí damos un pequeño intermedio. Se tiene una impedancia de valor Z, su módulo es Z, desconocemos el valor y su ángulo es 45, la cual absorbe una corriente de 10 amperios cuando está conectada a una fuente de tensión y se nos está dando la forma, digamos, como función senoidal. Se nos está dando, se nos dice que es 300 raíz de 2 por seno de 1200 pi t más pi tercios. Recordad que pi tercios es 60, ¿no? Entonces se solicita calcular el valor de la impedancia, además de expresar la impedancia en su forma cartesiana, ¿correcto? Entonces, ¿cómo planteamos esto? ¿Cómo lo plantearíamos? ¿Qué conocemos? ¿Cuánto sería el valor del fasor tensión? ¿Cuánto sería la tensión expresado como fasor? No en forma sinusoidal. A ver quién se acuerda. ¿Cómo se expresa un fasor? Se expresa por medio del valor eficaz. ¿Cuánto es el valor eficaz de tensión en esta expresión? 300. Entonces, ¿y el ángulo cuánto es? 60. Entonces, pi tercios 60. Entonces, el fasor tensión será 300, que es su valor eficaz, y el ángulo, en este caso 60. Cuando te dicen absorbe una corriente, la corriente es medida por un amperímetro. Y el amperímetro siempre, y el voltímetro te van a dar los valores eficaces, ¿correcto? Entonces, al menos yo sé allí lo que es la tensión. La impedancia, bueno, fue dato, el vector o la impedancia es Z con ángulo de 45, y de la corriente, ¿qué es lo que yo sé? Simplemente sé su valor eficaz. Cuando te dicen absorbe una corriente, para que tú puedas medir la corriente, tienes que usar un amperímetro. Por lo tanto, si te dicen que la corriente absorbida es de 10 amperios, la han medido con un amperímetro, por lo tanto es un valor eficaz.
pero desconozco su ángulo. Entonces puedo asumir que el fasor corriente es 10, que es el valor eficaz, con un ángulo alfa, ¿correcto? De ahí, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos ley de Ohm. ¿Podríamos despejar el valor de Z y de alfa? ¿Cómo relacionamos por ley de Ohm? Sería impedancia igual tensión entre corrientes, ¿cierto? Entonces la impedancia es Z con ángulo 45, es tensión, que es 300 con ángulo 60, entre corriente, que es 10 con ángulo alfa. Sabemos acá que es división de los módulos y resta del ángulo, de los ángulos, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto es Z y cuánto es alfa? Creo que acá ya se puede obtener, ¿correcto? ¿Sí? Z es 30 y los ángulos deben ser iguales. Entonces, 45 es igual a 60 menos alfa, por lo tanto, alfa es 15. ¿Correcto hasta ahí? ¿Correcto todos? ¿Sí? Entonces podemos ver lo que nos preguntan, ¿no? Se les solicita calcular el valor de la impedancia, además de expresar la impedancia en su forma cartesiana. Entonces la impedancia es 30 con ángulo de 45 y tenemos esta equivalencia. Podemos hacerla con la HP prime. La impedancia es 30, shift por, para poner el ángulo, 45, y lo podemos pasar a la notación cartesiana poniendo shift de nuevo en la tecla por. Entonces sería 21.2132 más J 21.2132, ¿no? Y es evidente, pues si el ángulo es 45, pues parte real y parte imaginaria son iguales, ¿correcto? Y bueno, la corriente la estoy escribiendo ahí abajo de todas maneras, aunque no la solicitaron. La corriente será 10 con ángulo alfa, alfa es 45, es 10 con ángulo 45 amperios. ¿Correcto? ¿Correcto hasta aquí? Pero vemos aquí un detalle. La impedancia es una parte real y una parte imaginaria. Entonces, nosotros hasta el momento habíamos visto una resistencia, una reactancia inductiva, una reactancia capacitiva, ¿no? Y hemos generalizado la impedancia como tensión entre corrientes. Y estamos viendo que la impedancia es un elemento real y un elemento imaginario. Y eso lo vamos a explicar un poco más adelante, ¿no? Vamos a ver más adelante que acá vamos a tener un elemento que va a tener adelanto o atraso. Vean, la tensión, la corriente está atrasada respecto a la tensión o está adelantada respecto a tensión. Si el desfase es 60, entonces tienes omega t más 60, por lo tanto, omega t más 60 es 0, omega t es igual a menos 60. Y en el caso de corriente tendrás omega t más 15, para igualarlo a 0, omega t es igual a menos 15. En un caso, la tensión está en menos 60 y la corriente está en menos 15. Quiere decir que la corriente vino después que la tensión, ¿no? Porque si la tensión está en el punto menos 60 y la corriente en el punto menos 15, es por decirlo de un modo que la tensión es en el 60 antes de Cristo y la corriente es en el 15 antes de Cristo. Entonces, la corriente vino después que la tensión. Entonces, la corriente está atrasada respecto a la tensión. ¿Correcto hasta ahí? Me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver después del intermedio. Pero si la corriente está atrasada, debería ser un elemento inductivo. Pero cuando tenemos un elemento inductivo, el atraso es 90 grados. Y acá el ángulo entre 60 y 15 es 45. Estamos viendo que hay una composición, o realmente lo que vamos a entender es que hay una composición de dos elementos.
un elemento resistivo y un elemento inductivo. ¿Correcto? Eso ya lo vamos a ver con más calma después del intermedio. Lo otro que vamos a ver es que tanto digamos, en alterna, se cumple lo mismo que en continua, ¿no? Digamos, en continua hablábamos de resistencias en serie y acá hablamos impedancias en serie. Si hay n impedancias en serie, la impedancia equivalente va a ser la suma de ellas, ¿no? Y también vamos a ver que en el caso del paralelo, si hay n impedancias en paralelo, 1 entre el Z equivalente va a ser 1 entre Z1 más 1 entre Z2 sucesivamente, ¿no? El 1 entre Z equivalente es la suma de los inversos, ¿no? Y podremos definir otro concepto que es admitancia. El admitancia es el inverso de la impedancia, ¿no? Entonces, 1 entre Z es igual a 1 entre Z1 más 1 entre Z2 sucesivamente. Entonces, 1 entre Z es Y o admitancia. La admitancia equivalente en paralelo va a ser Y1 más Y2 sucesivamente hasta YN, ¿no? Porque simplemente la admitancia es el inverso de la impedancia. ¿Correcto? Entonces, estamos viendo que tanto para paralelo como para serie funciona de la misma manera que sabíamos en DC. Y bueno, vamos a volver después del intermedio con otra presentación y ya vamos a ver elementos en serie donde se puede ser resistencia condensador, resistencia inductancia, resistencia inductancia y capacidad. Bueno, entonces nos tomamos un descanso. Son 9:11, 9:20 volvemos. Bueno, volvimos. Vamos a continuar con la presentación. Voy a volver a compartir pantalla. Vamos a asociar esos conceptos de valores de fasor, ¿no? De tensión, corriente y la impedancia vista desde un punto de vista vectorial respecto a los circuitos que habíamos visto, ¿correcto? Tenemos este circuito, que es el circuito R, ¿no? Resistencia pura. Y si bien en este caso lo voy a enfocar así, vamos a ir viendo. Tenemos la fuente de tensión es raíz de 2 por valor eficaz coseno omega t. La anterior vez partí de seno, pero si parto desde coseno tampoco hay mayor diferencia, ¿no? De lo que ustedes saben, ¿cómo debería ser la forma sinusoidal de la corriente? O sea, tenemos la tensión en forma sinusoidal, raíz de 2, valor eficaz, coseno omega t. En una resistencia, la corriente y la tensión están en fase. Por lo tanto, si acá la función es coseno omega t, la función para la corriente también va a ser coseno omega t, ¿correcto? ¿Correcto hasta ahí? ¿Correcto todos? Entonces, la corriente va a ser raíz de 2, valor eficaz de la corriente, coseno omega t. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están ahí? Bueno, continuamos. Entonces, las expresiones fasoriales, ¿cuáles serían? Para tensión y para corriente. ¿Cuáles serían las expresiones fasoriales de tensión y corriente? Entonces sería tensión eficaz y el de fase cero, es decir, con ángulo cero, y la corriente sería el valor eficaz con ángulo cero, ¿correcto? Lo que yo dije antes, y vuelvo a pedir, no me escriban, por favor, en privado, escríbanme
visible para todos, es que en un circuito que es solo resistencia, tensión y corriente están en fase. Si la forma de la tensión es raíz de 2, valor eficaz, coseno omega t, la forma de la corriente también va a ser con coseno omega t, porque es la única forma en que estén en fase, ¿correcto? Tensión y corriente están en fase cuando el circuito es solo resistencia. Entonces la corriente va a ser raíz de 2, valor eficaz de la corriente, coseno omega. Y las expresiones fasoriales son las que he presentado. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Sí? Ya, perfecto. Y por ley de Ohm, ¿cuánto sería la impedancia? ¿Qué valor tendría el Z? Bueno, el Z sería un módulo que desconocemos, pero ¿con qué ángulo sería el Z? ¿Qué ángulo tendría el Z? 0, ¿no? Porque si dimos, va a ser un módulo de impedancia, que lo desconocemos, pero el ángulo es 0. Si el ángulo es 0, el elemento es solo imaginario, es solo real, ¿cómo sería el elemento? Si el ángulo es 0. Solo real, ¿correcto? Entonces la impedancia es un módulo Z que desconocemos porque no tenemos el valor de tensión ni de corriente con un ángulo 0. Y eso puede ser representado de una forma R más J0 o simplemente R, que es el elemento resistivo, ¿correcto? Entonces estamos expresando lo que ya habíamos analizado, pero lo estamos expresando desde un punto de vista fasorial. ¿Correcto hasta ahí? ¿Correcto todos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer algo análogo con el otro elemento. Vamos a hacer algo análogo con uno de los otros elementos. Tenemos el circuito inductivo. Y decimos que la tensión es raíz de 2, valor eficaz o RMS coseno omega t. ¿Qué sabemos de la tensión y la corriente respecto de un circuito donde hay inductancia? ¿Qué sabemos de la corriente? La corriente estará en adelanto, en atraso o en fase. Corriente atrasada. Entonces, si la tensión es raíz de 2, valor eficaz coseno omega t, la corriente será raíz de 2, el valor eficaz de corriente, coseno omega t menos 90. ¿Correcto? ¿Correcto todos? ¿Sí? Bueno, y si esto lo expresamos fasorialmente, ¿cómo tendríamos la tensión? La tensión sería, el fasor tensión sería el valor eficaz y el ángulo de fase que es 0. En el caso del fasor corriente sería el valor eficaz o RMS y el ángulo es menos 90. ¿Correcto? ¿Y cómo será la impedancia asociada? ¿Qué ángulo tendrá la impedancia asociada? El valor de la impedancia asociada lo desconocemos, pero sería tensión eficaz entre corriente eficaz. ¿Y cuál será el valor del ángulo? ¿Cuál será el valor del ángulo? Es dividir los ángulos, ¿no? Entonces es la resta, es 0 menos menos 90. Entonces sería 0 más 90, será 90, ¿correcto? Entonces, Z con ángulo de 90 implica un valor imaginario, ¿no? Estás simplemente en el eje imaginario, no tienes componente en el eje real, ¿no? O si lo quieres ver por fórmula de Euler, sería Z coseno 90. Coseno 90 es 0. Más J, Z, seno 90. Y seno 90 es 1. Entonces, pero el elemento que nosotros teníamos asociado, ¿no?
Al ser simplemente una inductancia, vimos que teníamos una reactancia inductiva, que es la que se opone al paso de la corriente. Entonces, el elemento va a ser imaginario, va a ser J, y el valor es XL, que es la reactancia inductiva. Y esa reactancia inductiva es igual a omega L, ¿correcto? ¿Correcto hasta ahí? Y el omega es 2pi F. Entonces, justamente ese elemento que hablamos antes del intermedio era la reactancia inductiva. El, el omega L o el 2pi FL. La reactancia inductiva va a ser el elemento que se opone al paso de corriente. Entonces, si dividimos tensión y corriente fasoriales, vamos a tener que la impedancia es Z con ángulo de 90, es decir, un elemento imaginario. Y ese elemento imaginario es igual a la reactancia inductiva, XL. ¿Hasta ahí está correcto? ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? Vamos a ver el otro elemento. El otro elemento es el condensador. Tenemos la fuente de tensión es raíz de 2, valor eficaz coseno omega t. ¿Qué sabemos de la corriente y de la tensión en el condensador? Sabemos que la corriente está adelantada 90 grados. Para estar adelantada a 90 grados, la corriente va a ser de la forma raíz de 2, valor eficaz de corriente, coseno omega t más 90. ¿Correcto? ¿Sí? Corriente adelantada respecto a la tensión. Entonces, la forma fasorial va a ser de la tensión, va a ser valor eficaz y ángulo cero, porque no hay desfase. De la corriente va a ser valor eficaz y ángulo de 90. Y si vimos estos dos valores, vamos a tener la impedancia. ¿Y la impedancia qué ángulo tendrá? Menos 90, ¿no? La división sería división de módulos y resta de ángulos. Sería 0 menos 90, menos 90 el resultado. Entonces quiere decir, al tener un valor de menos 90 la impedancia, es un elemento imaginario puro, ¿no? Entonces, menos 90 quiere decir que está en el eje imaginario, pero en la parte negativa, ¿no? Entonces, esto va a ser 0 menos J. ¿Y qué elemento se opone al paso de la corriente? La reactancia capacitiva, ¿no? Nos recordamos que la reactancia capacitiva es 1 entre omega C o 1 entre 2 pi F C, ¿correcto? Entonces, hemos logrado tener esto y el resumen es el siguiente, el que voy a presentar a continuación, ¿no? Entonces, justamente tenemos lo siguiente. Tenemos cuando el circuito es simplemente resistivo, tanto tensión y corriente están en fase. ¿Por qué? Porque no hay desfase entre ellos. En este caso ambos tienen ángulo cero. La impedancia asociada es simplemente una resistencia, ¿no? Es R más J0, lo que sería R con ángulo cero, ¿no? Si hay una resistencia asociada entre una fuente de tensión y una corriente, ambas están en fase. Si tenemos un elemento, digamos, inductivo, tensión y corriente van a tener un desfase de 90 grados. Es decir, la corriente va a estar atrasada 90 grados respecto a la tensión y la impedancia va a ser de la forma JXL, ¿no? Y el XL es omega L. En el caso del condensador, la corriente está adelantada 90 grados respecto a la tensión y la impedancia va a ser de la forma menos JXC. Y XC es 1 entre omega C, ¿correcto? Entonces estamos viendo que el ángulo va a estar de la impedancia va a estar entre menos 90 y más 90. Es decir, está restringido entre el cuarto y el primer cuadrante. Porque si tienes un elemento
real, el elemento real es positivo porque no hay resistencia negativa. ¿Correcto? ¿Se entendió este resumen? ¿Sí? Pero esto nos va a llevar a poder evaluar qué pasa si tenemos elementos en serie. Si esta resistencia estuviera en serie con esta inductancia, pues ya tenemos que la impedancia de la resistencia es R y la impedancia de la inductancia es JXL. Entonces se podrían sumar, ¿cierto? La impedancia equivalente, si estos dos elementos estuvieran en serie, sería R más JXL, ¿correcto? ¿Sí? Acuérdense que se suman las impedancias. Si fuera una resistencia con un condensador, la impedancia equivalente sería R menos JXC. Se suman las impedancias, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que se tiene en un circuito en serie. Vamos a verlo. Si tenemos justamente esta situación, RL, ambos en serie, ¿cómo tendríamos esta situación? ¿No? ¿Qué es lo que tendríamos? La fuente de tensión es raíz de 2, valor eficaz de tensión, coseno omega t. ¿Y cómo será la forma de corriente? ¿Cómo sería? La forma de corriente, la corriente tendría que estar en atraso o en adelante. La corriente tendría que estar en atraso porque hay un elemento inductivo, ¿no? Pero no necesariamente el atraso va a ser 90 grados, sino simplemente estoy poniendo menos phi. Vamos a ver cuánto será ese valor de phi, ¿correcto? Entonces, tiene un atraso, porque si es solo por la resistencia, corriente y tensión están en fase. Si es solo por la inductancia, la corriente está atrasada a 90 grados. Pero ojo, ¿cuánto sería la impedancia asociada? Sería R más JXL. Entonces, el ángulo de la impedancia va a depender de un elemento imaginario y de un elemento real. Y eso obviamente va a estar reflejado en el ángulo de la corriente respecto a la tensión. Entonces no va a ser exactamente 90 grados. Vamos a ver. Circuito en atraso. Eso es correcto. Pero vamos a ver que el ángulo no es 90 grados. El fasor de la tensión es valor eficaz con ángulo cero. El fasor de la corriente va a ser valor eficaz con ángulo de menos phi. Acuérdense que es coseno de omega t menos phi. Entonces el ángulo es menos phi. ¿Correcto hasta ahí? ¿Correcto todos? ¿Sí? La impedancia de la resistencia es R, ¿correcto? La tensión de la resistencia será corriente por la impedancia de la resistencia. Será R por I eficaz con ángulo de menos phi. Acuérdense que el ángulo de la resistencia, de la impedancia de la resistencia es cero, ¿no? Entonces, simplemente la suma de ángulos quedaría el ángulo correspondiente a la corriente. La impedancia de la inductancia es JXL, lo que es lo mismo XL con ángulo 90. La tensión de la inductancia sería ZL por I, que sería multiplicación de módulos, XL por corriente eficaz, y la suma de ángulos. Sería 90 más el ángulo de la corriente. 90 más menos phi, ¿correcto? ¿Y cuánto sería la corriente total? La tensión total sería la tensión de la fuente, es la tensión de la resistencia más la tensión de la inductancia. I por ZR más I por ZL, puedo factorizar la corriente
y sería ZR más ZL, lo cual es lógico, porque son dos elementos en serie, y habíamos visto que si hay dos elementos en serie, las impedancias se suman, ¿correcto? Por ley de Ohm, total del circuito, tensión es igual a corriente por la impedancia equivalente del circuito, que sería el ZRL en serie. Y el ZRL en serie va a ser tensión entre corriente, ¿no? Si dividimos tensión y corriente, tenemos un módulo que desconocemos, pero el ángulo sería 0 menos phi, sería más phi. De las dos ecuaciones anteriores se tiene esto. El ZRL en serie es ZR más ZL, ¿no? Y el ZRL en serie es un módulo que desconocemos con un ángulo de más phi, ¿no? Y eso correspondería a esta suma, sería R más JXL. Y tenemos esto, ¿no? O sea, la impedancia es la resistencia total del flujo de corriente. Y justamente tendríamos esto acá, vean. El Z equivalente, acá le estoy poniendo simplemente Z para que ya el dibujo no se vea muy engorroso, ¿no? Porque poner tantas letras me haría el dibujo muy engorroso. Estoy poniendo que el Z está relacionado, el vector impedancia o la impedancia es un módulo Z, un ángulo phi, ¿no? Al ser positivo es un ángulo en sentido antihorario. Y eso va a tener una parte real y una parte imaginaria. La parte real es R y la parte imaginaria es XL. Pero si yo lo viera por trigonometría, el cateto adyacente sería Z coseno del ángulo. Y el cateto opuesto es Z seno del ángulo, ¿correcto? ¿Correcto hasta ahí? Vean, hasta ahí estamos usando trigonometría simplemente. Entonces, ese ángulo, ¿a qué cosa va a ser igual? O la tangente del ángulo es parte imaginaria entre parte real, ¿no? Por lo tanto, el ángulo es tangente inverso de XL entre R o omega L entre R. Entonces, estamos viendo que phi en la realidad es el ángulo de la corriente. El ángulo de la corriente es menos phi, ¿correcto? Phi está relacionado al ángulo de la corriente y es un valor cuya tangente inversa es XL entre R, ¿no? Vemos que si tiene un cateto acá, otro cateto acá, pues el ángulo es imposible que sea 0 o que sea 90 grados. El ángulo sería 0 si es que no tuviéramos este elemento imaginario. Y el ángulo sería 90 grados si no tuviéramos este elemento real. ¿Correcto? ¿Correcto hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se entendió eso? Entonces, vean, phi menos phi es el ángulo de la corriente. Entonces, ese ángulo de la corriente no puede ser 90, el menos phi no puede, el phi como magnitud no puede ser 90 grados. Porque para hacer 90 grados necesitamos que esta parte real sea así. Si esta parte real no existiera, el ángulo sería 90 grados. Claro, si la parte real no existiera, entonces el circuito es inductivo puro. Para que el ángulo sea 0, la parte imaginaria no debería existir. Entonces, en ese caso, solo existiría la parte real. Entonces, el circuito sería resistivo puro. El ángulo phi siendo 0 haría que corriente y tensión estén en fase. Phi siendo 90 grados haría que la corriente esté atrasada 90 grados respecto a la tensión. Pero acá justamente es un RL en serie. Entonces, hay una parte digamos, imaginaria correspondiente al elemento inductivo y hay una parte real correspondiente al elemento resistivo. Por lo cual phi no puede ser 0 ni tampoco puede ser 90. Va a ser un ángulo entre 0 y 90. Por lo tanto, la corriente va a estar atrasada respecto a la tensión, pero la magnitud del ángulo va a depender de la magnitud de XL y de R. ¿Correcto hasta ahí?
¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver el otro elemento, que el análisis también es muy parecido. Tenemos que la tensión es raíz de 2, valor eficaz, coseno de omega t, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, la corriente, ¿cómo debería ser? La corriente debería ser un raíz de 2, valor eficaz, coseno de omega t más phi, siendo phi positivo. Y de esta manera, la corriente va a estar adelantada respecto de la tensión. ¿Es lógico que la corriente esté adelantada respecto a la tensión? Sí, porque es un circuito que tiene capacitancia. ¿Va a estar adelantada a 90 grados? No, porque el circuito, aparte de capacitancia, tiene resistencia. Entonces va a ser una situación análoga a la anterior. Vamos a verlo. Circuito RC. Tenemos el fasor de la tensión de la fuente del circuito es valor eficaz con ángulo cero. El fasor de la corriente va a ser valor eficaz con ángulo de phi. La impedancia en la resistencia es R con ángulo cero, simplemente R. La tensión de la resistencia va a ser, como es un circuito en serie, es impedancia resistida por corriente, lo cual es R y eficaz con el ángulo phi. La impedancia de la capacitancia es menos JXC, o XC con ángulo de menos 90. Por tener, ojo, esto es por tener característica opuesta a la inductancia. Esto nos va a referir al adelanto en vez del atraso. Y bueno, la tensión fasorial de la capacitancia es ZC por I, y es igual a XC por el valor eficaz de la corriente, y la suma de ángulos, ¿no? El ángulo de la corriente es phi, el ángulo del ZC es menos 90, será phi menos 90. Hacemos leyes de tensión en el circuito, tensión de la fuente, tensión de la resistencia más tensión del condensador, y podemos factorizar la corriente, lo cual es lógico porque son dos elementos en serie, entonces las impedancias se suman. Y bueno, si generalizamos respecto de tensión y corriente del circuito, vamos a tener un Z que es el RC en serie. Y el ZRC en serie va a ser tensión entre corriente, ¿no? Que daría un módulo que desconocemos y el ángulo sería 0 menos phi, sería menos phi. ¿Correcto? Entonces, ángulo de la impedancia negativo. Tenemos esto, ¿no? El ZRC en serie es el ZRC serie menos, con ángulo menos phi, y esto es R menos JXC. Y acá tenemos esto, ¿no? Entonces, digamos que para nuestro análisis partíamos de que phi es positivo. Y obviamente acá el ángulo de la impedancia es menos phi, ¿no? Pero si vemos menos phi, esto es en sentido horario. Y tenemos R menos JXC. Quiere decir que la parte imaginaria está en la parte, el XC está en la parte imaginaria negativa, ¿no? Entonces, si ya partimos de la definición que phi debe ser positivo, entonces realmente lo que vamos a hallar simplemente es la magnitud. Y la magnitud es tangente inverso de XC entre R, ¿correcto? Entonces viene el mismo análisis. Para que, este ángulo sea cero, la parte imaginaria no debería existir, solo la real. Para que este ángulo, como simplemente magnitud, sea 90, solo debería existir la parte imaginaria, ¿no? Ya sé, en términos de impedancia el ángulo sería menos 90, ¿no? Pero justamente estoy trabajando el phi simplemente como magnitud, porque acuérdense que el phi está asociado a la corriente, ¿no? Entonces,
Para que el phi sea 90, solo debería existir la parte imaginaria, no la parte real, ¿no? Lo que quiere decir que phi no va a ser un valor que sea 0 ni un valor que sea 90, va a ser un valor entre 0 y 90. Por lo tanto, la corriente va a estar adelantada respecto a la tensión, pero su valor de phi puede ser un valor que esté entre 0 abierto y 90 abierto. Podría ser 50, ¿no? Coseno omega t más 50. Y eso daría que, evidentemente, la corriente esté adelantada respecto de tensión. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a aprovechar el último tiempo de la clase y la situación ya totalmente los tres elementos en C. Tenemos que la tensión es raíz de 2, valor eficaz, coseno omega t. Y la corriente, ¿cómo sería? Podría ser menos más phi. ¿Y por qué? Porque depende si, primero, podríamos tener inclusive phi siendo 0. Eso haría que el valor de la impedancia del condensador se anule con la impedancia de la inductancia. Acuérdense cuánto es la impedancia de la inductancia, JXL. La impedancia del condensador es menos JXC. Si XL y XC son iguales en módulo, pues la suma de estos dos valores va a dar 0. Y la impedancia equivalente sería R. Sería un circuito solo resistivo. Entonces, ese phi sería 0 y la corriente y la tensión estarían en fase. Si el valor numérico de la impedancia del condensador es menor que la impedancia de la inductancia, simplemente la parte imaginaria saldría positiva, lo cual sería como tener un R con un L. Y acá sí tendríamos el caso de menos phi, circuito en atraso. Pero si el valor del XC es mayor que el XL, al efectuar la impedancia equivalente, solo considerando los elementos imaginarios, tendríamos JXL menos JXC. Si XC es mayor que XL, el resultado va a ser negativo. Y tendríamos R menos J algún valor. R menos J es como si el circuito fuera de carácter capacitivo y al tener R menos J algún valor, nuestra corriente estaría adelantada. Bueno, vamos a ver eso. El análisis es igual al anterior. Fasor tensión es valor eficaz con ángulo 0. Fasor corriente es valor eficaz. Vamos a tomar menos phi, ¿ya? Con ángulo de menos phi. ¿No? La impedancia de la resistencia es R con ángulo 0, es decir, R. La impedancia de la inductancia es JXL o XL con ángulo de 90. La impedancia de la capacitancia es menos JXC o XC con ángulo de menos 90. Y la leyes de tensión de Kirchhoff del circuito es tensión de la fuente, es tensión de la resistencia, más tensión de la inductancia, más tensión de la capacitancia. Y evidentemente puedo factorizar la corriente y será ZR más ZL más ZC. Evidentemente, elementos en serie se suman las impedancias, ¿no? Si parto de nuevo de la tensión y la corriente, tengo que la impedancia ZRLC en serie es tensión entre corriente. Y bueno, como estoy suponiendo que la corriente es en atraso, o sea, es decir, menos phi, entonces el Z me va a salir con un ángulo de más phi. Vamos a ver qué tan cierto es eso, ¿no? Y obviamente la impedancia en serie va a ser la suma de las impedancias. Entonces acá tendríamos que analizar situaciones, ¿no? Ya para analizar la impedancia podemos tener más menos phi y dependiendo de si este valor es mayor que este, si son igual o es menor, tendremos más menos j
y acá he puesto un valor absoluto. Entonces, si XL es mayor que XC, que era la situación que estábamos hablando, esto definitivamente es positivo y bueno, tendremos el valor más hot, ¿no? No tendría sentido ponerle el menos, tendríamos más hot. Entonces, es justamente el caso que ya habíamos analizado, ¿no? Para este caso, el circuito va a estar en atraso porque al ser el phi positivo, la corriente tendría, obviamente sería menos phi, ¿no? Y es la situación de atraso. Quiere decir que el elemento, la reactancia inductiva, al ser mayor que la capacitiva, la parte imaginaria queda positiva, ¿no? Entonces, justamente es esta situación. La diferencia de la reactancia inductiva y de la capacitiva dio un valor positivo, por lo tanto, estamos en el eje imaginario positivo. Y el ángulo va a ser la resta de estos valores, el ángulo va a ser la tangente inversa de la resta de estos valores entre L y R. Circuito en atraso. Si XL es menor que XC, obviamente vamos a estar en el eje imaginario negativo, ¿no? El valor de XC es mayor que XL, por lo tanto la resta vamos a estar en el eje imaginario negativo. Vamos a tener este caso, ¿no? Justamente la resta, estamos en la parte imaginaria negativa, ¿no? Porque XL es mayor que XC. Y bueno, el ángulo va a depender de esta tangente inversa, ¿no? Y justamente es la situación de que el circuito va a estar en adelanto. En términos de corriente es más phi, pero en términos de impedancia es menos. No se preocupen, esto es teórico, pero la próxima clase con los ejercicios lo vamos a entender mejor, ¿no? Y tenemos un último caso si XL es igual a XC. Si esto es igual, la parte imaginaria se volvió cero y el circuito es simplemente una resistencia. En ese caso, la corriente y la tensión estarían en fase, van a estar en fase, no es que están en fase. Porque si la parte imaginaria es cero, tangente inverso de cero entre R, pues es cero, el phi es cero, ¿no? Y cuando la parte imaginaria se anuló, se llama la situación de que el circuito entró en resonancia. Entonces, tenemos estos casos, ¿no? Tenemos que la fuente de tensión es raíz de 2, valor eficaz, coseno omega t. La corriente es raíz de 2, valor eficaz, coseno omega t, menos más phi, siendo el menos en atraso y el más en adelante. La impedancia equivalente es esta, ¿no? Vean, si es menos más, en términos de impedancia es más menos, ¿no? Y el ángulo como ángulo sería el valor absoluto de XL menos XC, la tangente inversa del valor absoluto de XL menos XC entre ellas. Entonces podemos sacar la magnitud, ¿no? Total, es un número complejo, es parte real y una parte imaginaria. Entonces, es cateto real, cateto imaginario y la magnitud o el módulo será raíz cuadrada de R al cuadrado más esto al cuadrado. XL menos XC al cuadrado y queda esto como la magnitud. Bueno, la situación de resonancia, no se preocupen porque en la próxima clase ya con ejercicios lo vamos a entender mejor. La situación de resonancia se da cuando la magnitud de la parte imaginal de la inductancia y la magnitud de la capacitancia, perdón, cuando la magnitud de la reactancia inductiva y la magnitud de la reactancia capacitiva son iguales, ¿no? XL igual a XC. Eso tendremos en una frecuencia determinada, frecuencia sub cero, ¿no?
Entonces, omega sub 0 L es igual a 1 entre omega sub 0 C. Por lo tanto, omega sub 0 es 1 entre raíz de LC. En función de la frecuencia, 2pi F sub 0 L es igual a 1 entre 2pi F sub 0 C. Por lo tanto, F sub 0 es 1 entre 2pi raíz de LC. Y vamos a tener estos casos, ¿no? En un circuito RLC en serie, cuando la frecuencia o la velocidad angular es omega 0, la impedancia va a tener su menor valor. Cuando estamos en el punto de resonancia, claro, la impedancia es simplemente una resistencia, es R, ¿correcto? Y el ángulo es 0, ¿no? Si tenemos que la frecuencia es menor al valor de resonancia, si la frecuencia es menor al valor de resonancia, digamos, podemos maximizarlo. Si la frecuencia es muy baja, si la frecuencia tiende a 0, tendríamos 0 por L es 0. Menos 1 entre 0, C. 1 entre 0 por C sería 1 entre 0, es un valor infinito. Quiere decir que el valor de impedancia de la capacitancia es muy elevado, ¿no? Y opaca a la impedancia de la inductancia, ¿no? Entonces la parte imaginaria va a ser infinitamente grande, pero negativamente, ¿no? Porque esto sería menos JXC. Sería muy grande, pero negativamente. Igual, el módulo tendríamos algo muy grande al cuadrado, ¿no? Más un valor de resistencia que puede ser pequeño, ¿no? Entonces, algo muy grande al cuadrado igual es algo muy grande. Más R igual sigue siendo algo muy grande. Y raíz de algo muy grande igual sigue siendo muy grande. Es decir, cuando la frecuencia tiende a 0, tenemos un valor muy grande de impedancia, pero que está relacionado a la reactancia capacitiva. ¿Y el ángulo? ¿Cómo sería? Bueno, el ángulo es negativo. ¿Por qué? Porque eh, la parte imaginaria sería negativa, ya que este valor es mucho mayor que este, pero es un valor muy grande comparado con la resistencia. Entonces podemos decir que el cateto adyacente es casi 0, mientras que el cateto imaginario es un valor muy grande. Entonces el ángulo va a tender a menos 90, ¿no? El ángulo tiende a menos 90 si la frecuencia tiende a 0, ¿no? Y para el otro caso, para cuando la frecuencia es muy elevada, si la frecuencia es muy elevada, un valor digamos infinito, infinito por algo es infinito, menos 1 entre infinito es 0. Entonces, la impedancia del condensador, es decir, la reactancia capacitiva, se vuelve 0, mientras la reactancia inductiva se vuelve un valor muy elevado. Entonces, la parte imaginaria va a quedar un valor muy grande, positivo, y la parte real es un valor, digamos, positivo, pero muy pequeño comparado con la parte imaginaria. Entonces, algo muy grande entre algo muy pequeño, esto va a tender a 90 grados en ángulo, ¿no? Y en el caso de la magnitud, pues la parte imaginaria es algo muy grande, pero positiva, y la parte real es un valor pequeño, pero sacamos la raíz cuadrada para ver la magnitud de la impedancia, ¿no? Y esto es algo muy grande al cuadrado, es algo muy grande. Algo muy grande más una resistencia, pues sigue siendo algo muy grande. Raíz cuadrada de algo muy grande, sigue siendo algo muy grande. Entonces, cuando la frecuencia tiende a infinito, pues la impedancia también tiende a un valor muy elevado. La impedancia en un valor cero, si la frecuencia es cero, la impedancia va a ir a un valor muy elevado. Si la frecuencia es un valor muy elevado o tiende a infinito, la impedancia también va a ser un valor muy elevado. Ahora, si la frecuencia tiende a un valor infinito, el ángulo tiende a más 90. Si la frecuencia tiende a un valor de 0, el ángulo va a ser menos 90. Y justo el punto de resonancia, cuando XL es igual a XC, es el punto en el que la impedancia tiene el menor valor posible y el ángulo es 0. Bueno, esta parte sí
sé que ha sido muy teórica, pero la próxima clase con ejercicios, este tema ya lo vamos a ver más claro. Y aparte, ya la parte de RLC en paralelo la voy a hacer mucho más rápida ya habiendo visto los ejercicios. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos. Les agradezco e inmediatamente se genere la grabación. La voy a subir a la plataforma Paideia y les voy a pasar el link por el Telegram. Bueno, muchas gracias y eh, bueno, al menos la primera parte de AC sí va a venir en la práctica. Nuestra práctica es la semana después de Semana Santa. El fuerte de la evaluación va a ser de C, pero algo de AC va a venir, ¿no? Conceptos, valor eficaz, ¿no? Valor máximo, adelanto, atraso, ¿no? Algunos conceptos va a venir. Pero bueno, cuídense mucho y que tengan una Semana Santa de mucho provecho. Nos estamos comunicando por el Telegram. Hasta luego.